Segunda de Samuel, capítulo 8. David ya ha sido ungido rey de Israel. Vimos que tuvo un problema al inicio, hubo una división. Este señor Abner, que era el capitán de la guardia de Saúl, era el que había puesto al hijo de Saúl, a Isboset, como rey, mientras la tribu de Judá había ungido a David como rey. Entonces estaba dividido el reino, pero solamente estaba la pura tribu de Judá, que eran la tribu de donde descendía David. David va a tener algunos problemas todavía más adelante, pero en este momento ya todo el pueblo de Israel, después de un tiempo, después de unos 7 años y medio que estaba él reinando en Judá, viene el pueblo de Israel y le dicen a él, bueno, mira, como había sido ya asesinado el hijo de Saúl, y le dicen, bueno, mira, queremos nosotros que sepas que somos carne de tu carne y hueso de tu hueso, y te recibimos como rey. Había estado ya de Dios que tú fueses el rey, así que empieza él a reinar, y en este momento el Señor le va a dar a David la victoria que no tuvo, digamos, Josué en su vejez. Le dijo al pueblo de Israel que les repartió el territorio de la tierra prometida, pero el pueblo de Israel no tuvo la fe de conquistar. Pero David sí es el que va a llegar hasta el río Éufrates y va a alcanzar a conquistar todo el dominio que el Señor había prometido a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. El problema es que no van a ser erradicados completamente los enemigos de Israel. El Señor siempre los va a dejar ahí, porque siempre va a haber pecado en Israel. Los pudieron haber erradicado desde el principio. Si el corazón del pueblo de Israel hubiera sido recto cuando llegaron, el Señor les prometió quitar a esos enemigos. Pero como no tuvieron esa fe y no obedecieron a la voz de Dios, el Señor dijo, ahora no los voy a sacar de ahí, ahí se van a quedar. Y aunque el Señor a veces envía que exterminen un pueblo, no lo alcanzan a exterminar. Y siempre hay como retoñitos que siguen saliendo, y después el pueblo de Israel se va a rebelar en contra de Dios. Y estos enemigos que ahora David va a derrotar, se van a fortalecer y van a empezar a vencer a Israel por el pecado de Israel. Y el Señor los utiliza como instrumentos, como látigo, porque el Señor le dijo una promesa a David: yo voy a hacerte una casa firme, tu hijo va a ser mi hijo, yo voy a ser su Dios y él va a ser para mí como un hijo. Pero si él se rebela y él peca contra mí, yo lo voy a castigar, dijo el Señor, con mano de hombre, con látigo de hombre. Y es exactamente lo que el Señor va a utilizar más adelante. Pero ahora vamos a ver cómo se expande el reinado de David. Y ahora, lo que quiero hacer ahora es algo un poquito diferente. Quiero primero, en la primera parte de nuestro estudio, tomar el capítulo 8 y el 10. Y después vamos a ver el capítulo 9 más adelante. El capítulo 9 es una historia que está injertada ahí como un paréntesis. De hecho, en el libro de Crónicas, que va paralelo a Primera de Crónicas va paralelo a Segunda de Samuel, no se mencionan el hecho del capítulo 9, porque solamente está registrando ciertos acontecimientos relativo a los reyes y no tanto situaciones ya personales de la vida de David. Y hay muchas cosas que no se mencionan en el libro de Crónicas, que se mencionan en Segunda de Samuel. Y como habíamos dicho, cuando lleguemos a Crónicas, no vamos a estudiar Crónicas, vamos a tratar de ver lo que se dice de Crónicas desde ahora, para no tener que volver a estudiar lo mismo que se repite, pero tal vez de otra manera. Entonces, en el primer versículo del capítulo 8 nos dice que después de esto, ¿después de qué? Después del pacto que el Señor había hecho con David. David había querido construir un templo y le dijo al profeta Natán: yo le quiero construir una casa al Señor, porque mi casa es de cedro, es lujosa, y la casa de Dios él está en un tabernáculo, en una tienda. Y el profeta le dijo: haz todo lo que está en tu corazón. Pero después el Señor llama al profeta y le dice: oye, hablaste muy apresuradamente, dile a David que él no me puede construir casa. Y vimos que no está aquí, pero está más adelante cuando David le dice a Salomón la razón por la cual no puede. El Señor se la dice a David, dice: y es porque tenía las manos llenas de sangre. Era un hombre que había derramado demasiada sangre, y por eso el Señor le dice: tú no puedes construir mi casa, sino la va a construir tu hijo Salomón. Salomón significa pacífico. Él es un hombre de paz, él va a construir
mi templo. Y el Señor le promete: yo te voy a construir a ti una casa firme. Y David abre su corazón de una manera delante de Dios, dice: Señor, es increíble. Él se da cuenta que el Señor le está prometiendo no solamente que su reinado va a ser firme, sino que a través de él va a venir el Mesías. Y David dice: Señor, ¿quién soy yo para que tú hagas tan grandes cosas conmigo? Y saben, mis amados, nosotros también podemos orar de la misma manera. Señor, tengo una herencia contigo en el reino de los cielos. ¿Quién soy yo para que tú hagas tan grandes cosas conmigo? Y esto lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 9, que lo vamos a ver después. Entonces dice que después de esto, de esta conversación que tiene, esta oración que tiene David con el Señor, dice: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Metec Ama es Gat también, o sea, era la capital de los filisteos. Fue y tomó la capital de los filisteos. Imagínense ustedes. O sea, la conquista de David dejó a los filisteos rezagados, ya los había vencido. Es impresionante porque antes David estuvo en la tierra de los filisteos, estuvo en Siclag, pero cuando ya no lo dejaron ir a pelear, a salir con el ejército filisteo en contra del ejército de Judá, bueno, no creo yo que David hubiera peleado contra sus propios hermanos, pero el Señor lo impide que eso suceda. Y ahora que ya es hecho rey, los filisteos se habían rebelado en contra y saliendo a la guerra en contra de David. David los vence 2 veces, y ahora todavía vuelve David a hacer la guerra y toma a Metec Ama, que es Gat, la capital de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y 1 cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. En los escritos de la historia judía, que es aparte de las crónicas de la Biblia, dicen que el rey de Moab mandó matar a los padres de David. Mientras David andaba huyendo y andaba en esas cosas, entonces el rey de los moabitas mandó matar a los padres de David. Y ahora David, que ya toma posesión, se venga de Moab, y por eso hace esta situación, ¿verdad? Donde debería de haberlos aniquilado a todos por esa afrenta que le hicieron a él, pero no lo hace así. Le perdona la vida a 1/3 parte de los hombres y los hace tributarios. El Señor había mandado al pueblo de Israel que cuando llegasen a la tierra prometida no tocasen el territorio de Edom, ni el territorio de Moab, ni el territorio de Amón. El territorio de Edom no lo podían tocar porque era del hermano de Jacob. Jacob es Israel. Dice: yo se lo di a Esaú y esos son sus hijos, sus familiares, déjenlos en paz. Y el Moab y Amón son de los hijos de Lot. Tampoco quiero que los toquen a ellos. Nada más que cuando llegaron ellos ahí, el pueblo de Israel, ellos empezaron a hacerles guerra, tanto Moab como Amón. Entonces se tuvo que defender Israel, y vamos a ver aquí cómo es que justamente David, pues ahora ya derrota a los moabitas y los hace siervos y pagan tributo. Y asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. O sea, David va y conquista hasta el Éufrates, hasta arriba, y toma gente del ejército de este hombre para ser la gente de su ejército, y deja lo suficiente solamente para 100 carros. Recordemos que los carros en aquel entonces eran como los tanques de guerra. Era el tanque de guerra de aquel entonces, el carruaje, el carro. Y era gran cosa que un ejército tuviese carros. O sea, no necesitó tanto, solamente dejó lo suficiente para 100 carros de los caballos y de la gente también. Dejó 1,700 hombres de a caballo. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba.
Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. En aquel entonces era muy común el ser mercenario, que no llegaban los otros reyes a pelear solamente porque es mi amigo y lo voy a defender. Eso no sucedía, sino porque me está pagando tanto dinero por ir a salir a la guerra. Entonces había intercambios grandes de fuertes sumas de dinero, y pues venían estos sirios mercenarios a ayudar a este rey, pero David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, o sea, va y conquista esos territorios también. Y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esta era una de las órdenes que el Señor había dado a la gente de Israel. Cuando lleguen a la tierra prometida, se les va a dividir la tierra, y ya lo había hecho Josué eso, ya su territorio está delineado. Ahora, si salen a conquistar naciones afuera, porque les estén haciendo la guerra, y fíjense que David generalmente sale cuando le hacen guerra. O sea, a estos filisteos que va y ataca es porque los filisteos ya lo estaban atacando a él. Y él tiene la discreción de salir solamente cuando es atacado. Entonces, cuando lo vienen a atacar, él llega y conquista estos territorios. Pero la orden que el Señor había dado: cuando conquistes estos territorios, no tomes posesión de ellos como si fuera tu territorio, sino haz a la gente tributaria. Y si no quieren ser tributarios, pues entonces los aniquilas, y entonces sí puedes quedarte, yo creo, con el territorio, ¿verdad? Eran las leyes que habían dado el Señor anteriormente. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Imagínense ustedes la gloria de estos reinados sirios con traer los soldados escudos de oro para salir a la guerra, y los lleva a Jerusalén. Y lo que está haciendo aquí David, va a empezar a colectar material para la construcción del templo, porque cuando ya Saúl va a construir el templo, David tiene en demasía cantidad de oro, de plata, de bronce, de hierro, de todo lo que se necesita, de madera, y le dejó ahí a su hijo Salomón todo lo que necesitaba para construir el templo. Asimismo, de Beta y de Beroati, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey gran cantidad de bronce, también se usó en el templo. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado contra Hadad-Ezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, o sea, hacían guerra constantemente. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro, de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Ahí está donde vemos que David eso que ha traído lo va a dedicar para el Señor. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esta es la conquista más grande que hay durante el reinado de David. Es la extensión más amplia de territorio. Llega a dominar a Edom. Edom ahora es tributario de Israel, de David. Y esto sucede, dice aquí, reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Sarvia era hermana de Abigail. Tiene una hermana Abigail también David, y esta hermana Sarvia, y Joab es hijo de ella. Él era el general del ejército. Josabat, hijo de Ahilud, era el cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Vamos al capítulo 10, donde nos dice que después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún, su hijo. Anteriormente nos dijo ya en este capítulo 8, en el versículo 12, que había
puesto el oro de ahí de los amonitas, pero todavía no pelea con Amón. Eso solamente lo está diciendo de antemano para que sepamos que todo el oro que sacó de todas estas naciones los fue a poner a disposición del Señor, ¿verdad? Para el templo. Pero aquí todavía no ha peleado con Amón, apenas va a pelear contra Amón aquí en el capítulo 10. Después de esto, pues dice aquí, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Ahora, no sabemos qué misericordia hizo este rey de Amón con David. No está registrado en ninguna parte. Es probable, lo que se piensa es que le ayudó mientras andaba huyendo de Saúl y fue de alguna manera ayuda para David. Y él, en un gesto de generosidad, de agradecimiento, una vez que muere este rey que había sido muy bueno con él, que había hecho misericordias, como dice aquí David, con él, manda a personas a que le den el pésame a su hijo, a consolarlo por la pérdida de su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Qué interesante. ¿Saben? Dos cosas veo yo aquí. Se cree que Amón solamente tenía una ciudad principal, que era esta, la capital. Los demás eran pueblitos chiquititos, insignificantes. Las ciudades amuralladas eran difíciles de conquistar, porque estaban amuralladas. Pero vemos nosotros aquí un detalle, que es que este joven es un rey joven. Hace casi lo mismo que Roboam, el hijo de Salomón, cuando empieza a reinar. Toma el consejo de los jóvenes, que es un consejo torpe, equivocado. Es un consejo un tanto lleno de sospechas y de no un buen pensamiento sólido, sino inmediatamente algo atrabancado y mal pensado. Y dice, ¿te parece que David ha enviado a estos hombres aquí? Pues obviamente eran hombres insignes, eran personas de respeto que había enviado David para una misión así. No eran guerreros normales, eran unas personas que infundían respeto para dar el pésame. Y les dicen estos jóvenes este mal consejo. No, lo ha enviado para que espíen la ciudad y ver cuáles son los puntos débiles para ver cómo nos van a atacar después. Entonces, Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. ¡Wow! Esto era lo peor que podía hacerle, el peor insulto que se le podía hacer a un hombre en aquel entonces. Cortarle la barba era lo peor, era quitarle su hombradía y exponer su cuerpo a la desnudez. Generalmente los esclavos andaban rasurados. Por eso cuando un esclavo se escapaba no tenía mucha facilidad de esconderse, porque lo veían sin barba e inmediatamente sabían que era un esclavo que se había escapado. Si tenía tal vez la oportunidad de quedarse ahí guardado en alguna caverna hasta que le creciera la barba, ya podía salir como una persona digna, pero mientras no tenía barba, era un esclavo cualquiera. Y estos hombres los rapan y les cortan el vestido hasta desnudarlos. Qué increíble, ¿eh? Y los despide, una afrenta terrible. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. Estaba yo leyendo un comentario que decía que muchos de los orientales preferían morir antes que le cortaran la barba, porque cortarle la barba era una afrenta muy terrible en aquella cultura. Entonces David les dice, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después regresen. Y viendo los hijos de Amón que ya se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. En Crónicas nos dice
En el versículo 6 del capítulo 19 de Primera de Crónicas dice: viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata. Eran 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros. Estos hombres que tomaron aquí, que se nos mencionan, había 32,000 carros. Imagínense ustedes el tamaño del ejército. 32,000 tanques de guerra de aquello entonces. Wow, era realmente, le salió caro, pero era realmente lo que habían tomado a estos mercenarios. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istob, de Maaca, estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudiesen más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudiesen más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios se habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió ahora David a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Aquí David es el que está tomando el mando. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Aquí David empieza a tomar fama, ¿verdad?, como un hombre valiente de guerra, y le empiezan a tomar respeto. En el capítulo 9 de Segunda de Samuel, vamos a ver ahora este paréntesis que se nos presenta aquí, no está en Crónicas, y lo vemos aquí, que está entre las victorias que está teniendo David, la fama que está adquiriendo, la expansión de su territorio, cómo va expandiendo su territorio, y cómo el Señor está entregando a sus enemigos en sus manos. Vemos realmente el Señor cumpliendo la promesa que le había dicho a David: yo voy a hacer tu reinado un reinado estable, un reinado seguro, yo te voy a edificar casa. Y aquí inmediatamente empieza David a ver cómo el Señor empieza a cumplir su palabra, dándole la victoria a cada lugar que iba. Habíamos leído anteriormente en Primera de Samuel que cuando David entró a pelear con los ejércitos de Israel, con Saúl, se conducía muy prudentemente. Después se nos descompuso un poco David cuando lo empieza a perseguir Saúl, y cuando él está refugiándose en una de las ciudades de los filisteos, él no se porta tan prudentemente y empieza a hacer incursiones en diferentes ciudades, aniquilando a todo mundo y robando todo el oro y todos los animales, y aniquilaba a toda la gente para que ninguno pudiera venirle con el cuento al rey a decirle: David ha venido aquí a robarnos como un ladrón y un asesino cualquiera, y a los amigos de los filisteos, estando él refugiado ahí. Pero vemos que vuelve a tomar nuevamente, a refugiarse en el Señor, y vuelve otra vez, se arrepiente y vuelve a su carácter al principio, digamos en cierta manera a su primer amor. Y esto nos debe a nosotros dar también la confianza de saber que el Señor nos da otras oportunidades, ¿verdad? Tal vez alguien se ha salido del camino, tal vez empezó a caminar bien, iba corriendo bien, y de repente las circunstancias vinieron y se alejó del camino. Bueno, a veces el Señor permite las circunstancias en nuestra vida para que nos demos cuenta que nosotros no podemos solos,
caminar el camino y correr la carrera. Las cosas más tristes es cuando yo veo gente que de repente predica o se presenta como el superhombre de Dios, la superestrella de Dios, el superungido, y la gente lo empieza a ver como wow, el siervo, y lo empiezan a dar un respeto especial como si por causa de él, esa persona o de ella tuviese la santidad o la calidad espiritual que tiene. Mis amados, no somos nosotros, es el Señor. Y en el momento en que nosotros nos creemos el cuento de que somos el gran siervo o la gran sierva de Dios, ya hemos caído, porque entonces ya Dios no está en control. Y hay gente que les gustan que los adulen, y los adulan la gente, y se rodean de aduladores, y se creen el cuento. Al final ya ellos creen que realmente son los tremendos siervos de Dios. Y cuidado, porque yo tengo mucho poder, la unción de Dios está sobre mí. Ten cuidado, no me vayas a dar la mano, no se te vaya a producir una descarga que no la puedas tolerar. Increíble. Yo una vez vi a una persona que estaba orando por una pareja y le puso las manos y la pareja se cayó, y las manos las tenía así como parecían como pistolas, ¿verdad? Cuidado, no se me vayan a disparar otra vez accidentalmente. Increíble. Pero hay gente que se cree el cuento, desafortunadamente. Bueno, aquí en este capítulo 9 vamos a ver lo opuesto, la misericordia de Dios, una figura de la grandeza de Dios hacia nosotros, del amor tan genuino de Dios hacia nosotros y de nuestra condición delante de Dios. La costumbre en aquel entonces, entre los reyes, era que cuando un rey llegaba y vencía y quedaba como rey no su hijo, sino una nueva dinastía, el nuevo rey aniquilaba por completo a la familia del rey anterior, porque si no, aquella familia iba a reclamar el reino, iba a haber una pugna y tal vez de repente había traición y peligraba de alguna manera la vida del nuevo rey que venía de otra dinastía que había tomado el reinado. Entonces generalmente los reyes actuaban así en el mundo. Aquí tenemos apenas nuevos reinados en Israel, no habían tenido reinado anteriormente. Desafortunadamente David empieza a hacer prácticas como las prácticas de los reyes del mundo, que no seguían la ley de Dios y toman muchas mujeres para sí, cosa que no debió haber hecho porque ya estaba escrito en la ley de Dios que no lo debía hacer, pero como hemos ya considerado, David no conocía la ley de Dios al principio, hasta después, y por eso también tuvo este grave error de querer llevar el arca del pacto de donde estaba, en Kiriat Jearim, a Jerusalén, y la lleva en un carro a la manera de los filisteos, y el Señor se enoja de eso y le hace ver a David que no es la manera que él dictaminó que se debe de llevar el arca. Para los filisteos estaban bien porque ellos no sabían otra cosa, pero David era un israelita que debía conocer la ley de Dios. Entonces dijo David, mientras está con estas conquistas: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ahora, David había hecho un pacto con Jonatán que está en Primera de Samuel. En el capítulo 20 vemos que David hace un pacto con Jonatán y Jonatán le hace jurar: si mi padre dice te va a hacer algún mal, yo te lo voy a hacer saber. Si leemos, por ejemplo, en el 20:12, dice Jonatán, le dice a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya yo preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré para ti a hacértelo saber. O sea, si mi padre me habla bien, te voy a hacer saber que no te quiere matar. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Si yo viviere, Jonatán no sabe lo que va a pasar, pero dice, bueno, si yo todavía vivo, cuando tú estés tomando posesión del reino, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. O sea, si yo vivo, por favor, lo normal de los reyes es que maten a la dinastía del otro, pero yo sé que tú vas a ser rey, yo ya lo sé, mi padre también lo sabe, pero nosotros estamos haciendo un pacto aquí delante de Dios, que cuando tú tomes posesión del reino, si yo todavía vivo, no me vayas a matar. Delante de Dios vamos a hacer este pacto. Tendrás misericordia de Jehová para que no muera yo.
ni que nadie de los tuyos me mate. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. O sea, no solamente yo, sino mis descendientes también. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David en la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Al final de este capítulo, en el versículo 42 dice: y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hacen este pacto. Más adelante lo vuelve a ver Jonatán a David y vuelven a reconfirmar el pacto. Entonces aquí David se acuerda: hay un pacto que yo hice con Jonatán, hay alguno de sus descendientes vivo. Y es lo que está preguntando aquí. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahora, este Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, lo vamos a ver más adelante, cuando David va a estar huyendo, porque su hijo Absalón, el hijo de David, se rebela en contra de David y empieza a tomar el reinado. David sale huyendo de Jerusalén con su gente, y este rey viene al encuentro de él, o esta persona, no es un rey, perdón, este señor, Maquir, hijo de Amiel, y le trae víveres, y le trae platos, y le trae vasos, y le trae comida y animales para sustentar a la gente que andaba con David, y a David también. Y yo me imagino que eso sucede porque aquí David va a tener misericordia del hijo de Jonatán que todavía vive. Entonces, como este hombre estaba al cuidado del hijo de Jonatán, yo me imagino que cuando David sale huyendo, también este hombre va y ayuda a David, recompensando de alguna manera el beneficio que hizo con el hijo de Jonatán. En cambio, este Siba, que es el que le está dando la información, lo vamos a ver, no sabemos si es un tipo recto o es un tipo turbio, pero cuando David anda huyendo, también él va a llegar a traerle ciertos víveres y situaciones, y le va de repente a decir David: oye, ¿y dónde está Mefiboset, el hijo de Jonatán? ¿Por qué no está contigo? No, dice, le iba a decir: si es que el tipo, cuando vio que tú saliste huyendo, dijo: ahora sí me quedo como rey, ahora sí el pueblo de Israel me va a nombrar rey. Entonces David le dijo: ¿sabes qué? Porque aquí le va a regresar todas las posesiones a Mefiboset, todo lo que era de Saúl y de su casa, porque no quedaba más gente. Entonces, de todo lo que era de Saúl y de su casa, se lo va a entregar a Mefiboset, y va a poner a Siba como el que está a cargo de todo esto. Pero cuando eso sucede, y David oye esta mala noticia de que Mefiboset se quedó allá, le dijo: entonces tú quédate con todo lo que es de Mefiboset, todos los territorios de él. Y ya cuando regresa, después de que es derrotado Absalón, el hijo de David, que se rebela contra él, y llega ya David nuevamente en paz a Jerusalén, Mefiboset estaba ahí. Y dice la Biblia que no se había curado sus pies, ni se había rasurado su barba, ni se había bañado, ni se había cambiado la ropa, ni se había hecho nada, porque estaba en angustia porque David no estaba allí. Y David le preguntó: ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no viniste conmigo? Dice: es que mi criado me engañó. Yo le pedí que me enlavardara un asno para ir, y mi criado me engañó. Y es más, y habló mal en contra de mí, calumniándome, diciendo que yo quería hacer una cosa aquí que no es cierto que la hice. Y David, como no quiere meterse en problemas, dice: bueno, ya no vamos a discutir más, las tierras se las van a dividir entre los dos. Entonces no sabemos si este Siba es un embustero o no es un embustero. No sabemos si Mefiboset realmente iba a traicionar a David o pensó traicionar a David. Me parece más bien que Siba era un embustero, que Mefiboset traicionara a David, por lo que vamos a leer aquí. Entonces le dice: ha quedado este hijo de Jonatán que está lisiado, ¿verdad? Dice: entonces envió el rey David
y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Ahora, hay algunos que dicen, y es cierto, muchas veces tiene uno que escuchar la forma en la que la persona habla, ¿verdad? Por ejemplo, mis padres, cuando yo era niño, si me decían Alejandro, era diferente cuando me decían Alejandro, ¿verdad? Depende cómo decían mi nombre, yo ya sabía más o menos lo que venía, pero a veces no sabía. A veces era un Alejandro cuestionable, ¿verdad? No sabemos aquí si David le dijo Mefiboset, y Mefiboset se puso a temblar, o le dijo Mefiboset con un buen tono, pero yo me imagino que por la posición de rey debe haber sido algo como un poquito impactante para Mefiboset estar delante de la presencia del rey. Mefiboset, tal vez cuando le dijeron te manda llamar David, dijo: soy hombre muerto, porque eso es lo que me corresponde, eso es lo que me corresponde por ley, por costumbre. Soy hombre muerto y lisiado de los pies. Si nosotros leemos anteriormente, nos dice que cuando llegó la noticia a la que estaba cuidando a Mefiboset, que era la nodriza, tenía 5 años, pero no era como los niños de hoy, que están a los 5 años ya parecen jóvenes, ¿verdad? Ya están como muy independientes. Ahí había mucho más dependencia de la nodriza, de la madre y de todo esto, mientras iba creciendo el niño. Y a los 5 años que recibe la noticia de que había muerto, la nodriza recibe la noticia que habían muerto Saúl y Jonatán, ella pensó: ahora van a venir a matar a todos los descendientes de Saúl por parte de David, porque David va a tomar el trono. Entonces ahora tengo que huir, y huyó tomando a Mefiboset. Se le cayó, seguramente el niño cayó de espaldas, se rompió de alguna manera algo allí y quedó lisiado de ambos pies, no podía andar. Y siguió creciendo y estaba viviendo al cuidado de este señor Maquir, hijo de Amiel, en este lugar, Lodebar. Y lo manda a traer David, y este hombre va ya seguramente diciendo: bueno, ya me tocaba, ya la esperaba, ¿verdad? Ya se estaban tardando en llegar por mí. Ya me quise esconder, pero ya no hubo más, no hubo remedio. Pero dice: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Saben, mis amados, esto para mí es tremendo, porque el Señor siempre que se aparecía a Abraham, cuando se apareció a Jacob, cuando se apareció a Moisés, si la primera palabra es: no temas, no tengas temor. Cuando los ángeles y los seres vivientes y el mismo Señor se le apareció a Juan en la isla de Patmos, siempre la palabra es: no temas, no temas. Y a nosotros, cuando nos encontramos con nuestro Señor y nos acercamos a Él, su palabra siempre es: no temas. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios nos ama y no nos va a hacer daño. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y no nos necesitamos acercar a Dios. Sí tenemos que cuidar, dice la Biblia, nuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero temor y temblor de qué? De la muerte, del pecado, de la desobediencia, de la carnalidad. Pero en las manos de Dios estamos seguros. Vamos a ver la imagen tan tremenda que nos muestra aquí del Señor a través de David, este capítulo 9 de Segunda de Samuel. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, no por lo que tú eres, Mefiboset, sino por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Wow. Así como nosotros nos acercamos a Dios por el amor que el Padre tiene al Hijo, pero también el Señor de sí mismo nos ama a nosotros con un amor insuperable, porque la Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y su Hijo nos ama y el Padre nos ama, y es el mismo Dios, y es increíble todo esto que pasa aquí. Y fíjense lo que le dice: te voy a devolver la tierra y tú vas a comer siempre a mi mesa. Él, Mefiboset, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba,
siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. O sea, no solamente lo está tomando como el hijo de Jonatán, sino lo está adoptando prácticamente como su propio hijo, como lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por la muerte de Cristo Jesús y el sacrificio que Jesucristo pagó en la cruz por nosotros, el Señor nos ha sentado a su mesa y nos ha dicho: tú vas a ser mi hijo. ¡Qué tremendo situación! Como dice la Escritura, ¿a quién dijo el Señor anteriormente: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Bueno, sabemos, el unigénito Hijo de Dios es el Señor. Pero cuando venimos al Señor nosotros por fe y recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nacemos de nuevo, el Señor también nos dice a nosotros: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te he engendrado hoy. Y venimos a sentarnos a la mesa de nuestro amado Señor, con la confianza de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. O sea, ni siquiera necesitaba todas las posesiones que tenía, porque él estaba ahí disfrutando, vivía en el palacio, porque todos los días comía a la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Entonces vivía en una zona especial como uno de los hijos del rey. Quiero que veamos un poquito, comparemos esto con Romanos 8. Si tienen ahí sus Biblias, denle vuelta un poco para que veamos la similitud de esto y entendamos como Mefiboset, ¿qué somos nosotros? No somos dignos de sentarnos a la mesa de nuestro Señor. Y hay una pregunta con la que empieza en el versículo 31 del capítulo 8, que le vamos a repetir al final después, aunque aquí está al principio. La pregunta es: ¿qué pues diremos a esto? ¿Por qué está esta pregunta? Porque nos dice desde el versículo 28 que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, somos predestinados porque el Señor nos ha escogido, porque hemos obedecido al llamado de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué seguridad tenemos en nuestro amado Salvador? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La misma Biblia dice: no juzgues al criado ajeno, porque para su propio Señor estará en pie o caerá, pero va a estar en pie, porque poderoso es su Señor para hacerlo mantenerse en pie. Así que no juzgues. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No es nuestras acciones, es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió cubriendo nuestras faltas, y más aún el que también resucitó. Y no solamente resucitó, sino está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Está defendiéndonos e intercediendo por nosotros. De esta manera, dice Pablo, otra pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando tenemos esta convicción del amor de Dios, ¿quién nos separará de este amor? ¿Habrá alguna tribulación tan fuerte, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, somos contados como ovejas del matadero, aún la misma muerte. ¿Habrá algo así tan grave que una vez que ya hemos comenzado a dedicar nuestra vida al Señor nos pueda separar del amor de Dios? ¿Podemos llegar a estar tan frágiles?
Dice Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, no porque somos mucha cosa nosotros, sino por causa de aquel que nos amó, por la fuerza que Él nos da para mantenernos firmes dentro de todas estas adversidades. Y dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, no somos vencedores, somos más, por medio de aquel que nos amó, y por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esto pienso yo que Mefiboset estaba totalmente agradecido con David, incapaz de traicionarlo en una cosa así, porque además no era para él el trono, venía Absalón a tomar el trono. O sea, era un razonamiento un poco tonto que hubiera sido de parte de Mefiboset. Y qué gratitud tenemos a Dios y esperanza en saber que en Él tenemos la promesa de la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por habernos admitido en tu familia y habernos llamado hijos e hijas tuyas, Señor. Señor, queremos ver tu rostro y besar tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.